Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículos 22 al 29. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas. Porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los venceremos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. El tema que vamos a estar considerando se titula: Dios es Dios también en el valle. Dios es Dios también en el valle. En este contexto que hemos leído, hermanos y amigos, estamos frente a tiempos traicioneros para el pueblo de Israel. Su malvado rey Acab había sido culpable de llevar al pueblo a adorar al dios cananeo Baal, en lugar de servir y adorar al creador del mundo. Como resultado, la maldad llenó toda la tierra de Israel y se encaminaban hacia un rumbo de colisión con el juicio de Dios. Sin embargo, en medio de sus pecados, Dios todavía amaba a su pueblo. Dios todavía estaba interesado en el bienestar de ellos. Y eso es para dar gracias, ¿verdad?, por el amor de Dios que nunca falta y que nunca falla. Durante este tiempo, Israel fue atacado por el vecino del este llamado Siria. Cuando se libró esta batalla, Dios permitió que Acab y el pueblo de Israel derrotaran a los sirios y se adjudicaran la victoria. Habían vencido en la primera batalla. Sin embargo, se le dice a Acab que los sirios no planean aceptar la derrota tan fácilmente. Se le dice que volverán a luchar de nuevo. Es esta segunda batalla la que yo quiero examinar en esta ocasión. Aquí se enseñan verdades que nos ayudarán a cada uno de nosotros en nuestro peregrinar por el camino del Señor en estos días. Solo quiero decir que en el ejército sirio veo a una imagen, hermanos, de los adversarios que tenemos, porque como cristianos tenemos varios adversarios de la fe.
Cuando el Señor nos permite obtener una victoria contra ellos, podemos contar con que volverán a pelear otro día. No van a descansar. Van a levantarse otra vez y van a venir contra nosotros. Si no ganan en un área de nuestra vida, cambiarán la dirección de su ataque y vendrán a nosotros nuevamente. Y esto es precisamente lo que el ejército sirio intentó hacer contra Israel. Sin embargo, así como los sirios fueron derrotados e Israel caminó en victoria ese día, usted y yo también podemos caminar en victoria a pesar de lo que enemigos de la fe tomen distintos ángulos para atacarnos. Usted y yo también podemos tener la victoria. Observemos entonces algunas verdades simples de este pasaje que nos permiten saber que Dios sigue siendo Dios en cualquier valle de nuestra vida. Dios es Dios también en el valle, aunque se suponga que no lo es. Dice ahí en el versículo 23, donde hemos leído, en el capítulo 23 del primer libro de Reyes, versículo 23 del capítulo 20. Versículo 23 del capítulo 20 dice: y los siervos del rey de Siria le dijeron, fíjese bien, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Los sirios parten de una peligrosa suposición sobre el Dios de Israel. Como fueron derrotados en la primera batalla en las colinas que rodean Samaria, es decir, en las montañas, suponen que el Dios de Israel es un Dios de la montaña únicamente. Es decir, suponen que Dios solamente se mueve en las colinas, en las montañas, allá arriba. Ellos suponen eso y por eso dicen, por eso nos vencieron, porque su Dios está allá arriba. Entonces cambian de estrategia. Su estrategia es hacer que los israelitas luchen ¿dónde? En el valle. Vamos a bajarlos de la montaña, que vengan a las planicies y ahí creen que van a obtener la victoria contra Israel. Para los sirios, esta suposición les va a costar caro. Pero es una apuesta que los enemigos de la fe hacen todo el tiempo, hermanos. Los enemigos de la fe nunca descansan y si son vencidos en una área, ellos van a buscar otra para intentar derrotarnos. Mis hermanos, cuando estamos en una montaña espiritual, es decir, cuando estamos bien fortalecidos en la fe, cuando tenemos una sana relación con Dios, somos difíciles de vencer por los enemigos de la fe. No importa qué enemigo sea. Puede ser cualquier cosa, pueden ser conflictos de cualquier naturaleza, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas políticos, de cualquier tipo. No nos vencen cuando estamos bien espiritualmente, cuando estamos en una montaña espiritual. Los enemigos de la fe no pueden hacernos nada. Es difícil para los enemigos de la fe derrotar a un cristiano lleno de entusiasmo por Dios, por su voluntad y por su obra. Es muy difícil. Como dijo Nehemías en una ocasión, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces, cuando estamos entusiasmados, satisfechos, contentos con la voluntad de Dios y caminamos en su palabra, no hay enemigo que pueda hacernos daño. Y así fue precisamente como encontró Job a Satanás. Cuando Satanás quiso tentar a Job, pues Job tenía una buena relación con Dios. Y Dios estaba orgulloso de Job. El diablo presionó a Job esperando que Job se volviera contra Dios. ¿Lo presionó desde dónde? Desde varios ángulos. Primero dijo, hay que quitarle lo que tiene para ver si no blasfema, para ver si no se vuelve contra Dios, y le quitó a su familia, le quitó su posición social, le quitó todo lo que tenía, y cuando salió victorioso,
Entonces el diablo volvió, pero con otra táctica. Y entonces dice, tócalo a él. Y fue cuando Job obtuvo una enfermedad horrible y espantosa, pero no fue vencido. De la misma manera, cuando el cristiano encuentra deleite en el Señor, los enemigos de la fe no podrán obtener nada de él, sino alabanza y adoración a Dios, por mucho que le aflijan y opriman con toda clase de argucias y maldades. Y así es probable que nos dejen de atacar por algún tiempo. Pero tengamos esto presente. Aunque los enemigos de la fe hayan sido derrotados por nosotros, al tiempo volverán con otra táctica. En una ocasión se dijo que el diablo, y esto es una fábula, es una figura retórica, el diablo puso a la venta todas sus herramientas de guerra. En la fecha de la venta, las herramientas se pusieron a la inspección pública y cada una marcada con un precio y con una función. Había un montón de herramientas ahí en la mesa del diablo que estaban a la venta. Estaban toda clase de herramientas, sobre todo las más traicioneras. Estaba ahí la herramienta del odio, estaba la herramienta de la envidia, la herramienta de los celos, la herramienta de la duda, la herramienta de la mentira, la herramienta del orgullo. Tenía todas las herramientas ahí a la venta. Pero aparte del resto de la pila, había una herramienta de aspecto muy inofensivo. Parecía muy simple, muy sencilla. Pero algo interesante es que esa herramienta, que se veía inofensiva, se veía muy usada. Estaba muy usada esa herramienta. Y además de eso, tenía un precio sumamente alto. Estaba carísima. Y eso llamó la atención de muchos. Y entonces se acercó uno y le dijo, oye, Satanás, ¿cómo se llama esa herramienta? Estaba interesado en ella. Oh, dijo el diablo, esa herramienta se llama desánimo. Desánimo es su nombre. Y entonces dijo el hombre, ¿y por qué tiene un precio tan alto? ¿Por qué es tan costosa? Y el diablo dijo, porque me resulta más útil que las demás. El desánimo es más útil que el odio, los celos, el rencor y la ira. Con ella puedo abrir y entrar en el corazón de una persona, sobre todo cuando no puedo acercarme a ella con el resto de las herramientas. Ahora, una vez que entro con esa herramienta del desánimo, entonces puedo obligarla a hacer lo que yo quiera, lo que a mí se me antoje. Es una herramienta muy usada porque la uso con casi todo el mundo, ya que pocas personas saben que me pertenece. El precio que pagó el diablo por el desánimo fue tan alto que nunca la pudo vender, pero siempre la usa. Sigue siendo su herramienta principal y todavía la usa con el pueblo de Dios hoy en día. El desánimo, hermanos, es el mango que encaja en todas las herramientas de Satanás. Cuando nos desanimamos, estamos vulnerables a cualquier otra herramienta diabólica. Cuando nos desanimamos en nuestra fe, estamos vulnerables a la inmoralidad, estamos vulnerables al odio, al rencor, a los celos, a la ira, a la contienda, a la blasfemia, al materialismo y a toda clase de ideologías mundanas y perversas. Porque el desánimo nos debilita. La idea aquí es que Satanás sabe que cuando estamos en la montaña espiritual, es difícil llegar a nosotros. Es difícil que nos haga algo mientras tenemos un gran entusiasmo por las cosas de Dios. Por lo tanto, una buena estrategia es llevarnos a las partes bajas, bajarnos al valle, donde aparentemente seremos derrotados. Por eso, cuando cometemos el error de enfocarnos
en los aspectos negativos de cualquier situación, entonces será muy fácil desanimarnos. Y ahí seremos presa fácil. Ahí nos van a capturar y nos van a vencer. Y una vez que el desánimo entre en nuestro corazón, ya no habrá manera de poder obtener la victoria. Y si podemos ser derrotados, entonces jamás seremos más que vencedores en Cristo. Así que tengamos esto en mente, hermanos. La vida, la de cualquier persona, se trata en un 10% de lo que nos sucede. La vida es solamente un 10% de lo que nos pasa y el 90% es de cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Si desarrollamos una actitud de víctimas ante los acontecimientos de la vida, entonces estamos a la merced de los enemigos de la fe. Sin embargo, si podemos aprender a poner en práctica la mentalidad que enseña el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, difícilmente seremos derrotados. ¿Por qué? Porque tendremos una mentalidad enfocada en todas las cosas positivas de la fe. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9? Bueno, ahí nos dice que tengamos cuidado con nuestros pensamientos. Vamos a leer lo que dice ahí la palabra de Dios para recordar esta lección importante que nos enseña el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4. Dice la Biblia ahí, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Lo ven? Pero cuando permitimos que las cosas negativas, las cosas oscuras lleguen a nuestro corazón, difícilmente Dios va a estar con nosotros y vamos a ser derrotados. La pregunta es esta: ¿se ha usado el arma del desánimo en su contra en estos días? ¿Está siendo usted afectado por el desánimo? Ha habido momentos en la vida, personalmente hablando, que a mí se me ha atacado con el desánimo. Y sin querer darle crédito, puedo decir con toda precisión y con toda certeza que el desánimo funciona mejor que cualquier otra herramienta diabólica en mi contra. Por eso, para los enemigos de la fe, bajarnos de la montaña es importante. Es una estrategia buena para ellos. Nos bajan de la montaña y entonces esperan vencernos y derrotarnos. Ahora la pregunta es esta entonces: ¿será posible que nos venzan cuando bajamos de la montaña? Cuando nuestro aliento, cuando nuestra alegría por servir a Cristo, nuestra satisfacción por las cosas de Dios se agotan. ¿Será que vamos a ser vencidos y que no hay esperanza para nosotros? Bueno, la realidad es que la Biblia nos dice que Dios es Dios también en el valle. Ahí también Él es Dios y Él vence en cualquier terreno. Dice ahí la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 20, en el versículo 28. Fíjese bien. Vamos a ver qué pasó. Los sirios lograron bajar a Israel al valle. Y entonces dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 20, en el versículo 28,
Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová. Fíjese bien, ahí va la respuesta de Dios cuando se enteró que pretendían atacar a Israel en el valle. Dice Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Interesante. Este texto nos muestra que había un problema con la suposición de los sirios acerca de Dios. Dios era más grande de lo que pensaban que era. Él envía a su profeta a decirle a Acab que Dios va a demostrar que Él es Dios también en los valles, no solo en la montaña. Y eso es una lección para nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos demuestra que Dios es más grande que nuestros valles. Sé que es más fácil servir al Señor cuando estamos en la cima espiritual, ¿verdad? Cuando estamos en la montaña. Es más fácil servir a Dios cuando estamos entusiasmados, cuando todo va bien. Incluso hay muchos hermanos que son cristianos bien fieles cuando tienen buen trabajo, buen empleo, buenos ingresos, tienen buena salud, tienen una buena relación familiar. Qué fácil es ser cristiano así. Pero cuando bajan a los valles, cuando vienen los problemas económicos, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen los conflictos, cuando vienen las cosas difíciles a la vida, la cosa cambia. Y pueden desanimarse y apartarse de Dios. Sin embargo, Dios es más grande que eso. Es más fácil, ciertamente, cuando estamos entusiasmados con el Señor y con su obra. Sin embargo, cuando entramos en una de las experiencias de la vida en la que estamos en un valle, debemos recordar que Él sigue siendo Dios incluso ahí. Sea en el valle del dolor físico, Él sigue siendo Dios también en ese valle. Sea en el valle del desánimo espiritual, Él sigue siendo Dios en ese valle. Sea que estemos en el valle del dolor, sea que estemos en el valle de la muerte, sea que estamos en cualquier valle que usted quiera que le afecte, Él sigue siendo Dios también ahí. Dios quiere demostrarle a su pueblo que Él es Dios en cada etapa de la vida. Quiere poder demostrar su poder en su vida. Quiere demostrarle que Él sigue siendo Dios, no importa cualquiera que sea la circunstancia. Por eso es que la Biblia está literalmente llena de promesas que nos enseñan que Dios tiene el control de cualquier situación, no importa que sea buena, no importa que sea una montaña o no importa que sea oscura y negativa en un valle, no importa. Él siempre tiene el control. Él es Dios en cada circunstancia que enfrentamos. Él no deja de ser Dios, hermanos. En otras palabras, Él no pierde su poder. Él no pierde su poder. Él no se olvida de sus promesas. A lo mejor estamos pasando una situación difícil y decimos, Dios ya se olvidó de mí. No, Él sigue siendo Dios allí. Él no se va a olvidar de eso. Para nosotros la victoria comienza a realizarse cuando llegamos a comprender que aunque los enemigos de nuestra fe quieren derrotarnos, Dios ha prometido que podemos caminar en victoria sin importar las circunstancias. Y aunque las circunstancias parezcan mostrar que Dios nos ha dejado, la verdad es que Dios jamás abandona a su pueblo, nunca lo hace. Cuando todo lo que nos rodea sugiere que debemos estar desanimados y derrotados y apartados de Dios, Dios todavía nos dice que Él nos ama y que en Él podemos ser más que victoriosos. Recuerde, en Cristo somos más que vencedores, más que vencedores. Mis hermanos, la victoria espiritual genuina no consiste en lo que estoy enfrentando. La victoria espiritual genuina no consiste en lo que estoy enfrentando.
En eso no consiste, porque alguien diría, bueno, ahora me está yendo muy bien, soy victorioso. Ahora me está yendo mal, soy derrotado. No, la victoria genuina no consiste en eso. La verdadera victoria espiritual es la que tiene fe en las promesas de Dios sin importar qué cosa, las circunstancias, sin importar eso. Soy victorioso, no porque todo sea perfecto en mi vida, no porque todo esté bien en mis circunstancias, no porque todo camina como yo quisiera, no, soy victorioso porque Dios tiene el control de mi vida y Él dice que yo estoy en victoria sin importar las circunstancias. Por lo tanto, independientemente de la situación, puedo descansar en la promesa de Dios. Puedo descansar en su palabra. Puede que la batalla se desate a mi alrededor, pero no tiene por qué consumir mi relación con el Señor. Puede que la cosa se ponga horrible, espantosa a mi alrededor, pero no tiene por qué consumir ni terminar con mi relación con el Señor. Si bien puedo estar en la batalla más intensa, aún así yo gano la guerra y soy victorioso, por muchos que sean los enemigos, por muy grandes que sean y por muy feroces que parezcan. Ahora, no me malinterprete. No estoy tratando de enseñarles el pensamiento positivo de los psicólogos. Usted sabe lo que pienso de la psicología, es un fraude completo. No estoy intentando suministrar el pensamiento positivo, no, esa no es la idea. Eso es una herejía más bien. ¿Estoy promoviendo qué cosa? ¿Pensamiento positivo? No, estoy promoviendo la fe en Dios, la fe en su palabra, en creer a su palabra, en creer a lo que Él me dice, en lugar de lo que la carne y el mundo me dicen, creer en lo que Él me dice en su palabra. Eso es lo que estoy diciendo. Más que cualquier otra cosa, el camino para salir del valle comienza con la capacidad de entregarse a Dios en cada circunstancia, hermanos, cualquiera que sea. No importa que sea muy difícil. Dios es Dios también en el valle, porque Él vence a cualquier ejército, a cualquiera, por muy grande que sea. Vea lo que dice el versículo 29 del primer libro de Reyes, capítulo 20, en el versículo 29. Dice el pasaje: 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla en el valle. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. El pueblo de Israel creyó en Dios. Cuando Dios les dijo, vayan, desciendan de la montaña y peleen en el valle, creyó Israel y vencieron a este gran ejército. Disfrutaron de una tremenda victoria sobre el ejército sirio. Vieron a sus enemigos puestos en fuga por el poder de Dios obrando en ellos. Mis hermanos, este es el lugar al que Dios quiere llevarnos. Él quiere que lleguemos a ese lugar donde nos demos cuenta que Él es Dios sin importar lo que estemos enfrentando. Él quiere que quitemos los ojos de nuestra necesidad y los pongamos directamente en el rostro del Señor. Como dice Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, independientemente de lo que estemos enfrentando, Jehová es Dios. Qué pena cuando creemos que Él es Dios solamente en la montaña. Eso es penoso. Eso es incredulidad. Es herético. Qué pena que pensamos, Dios me ayuda aquí, pero no acá. Eso no es correcto.
Dios es Dios también en el valle. Disfrutemos de la victoria. Ahora, fíjense lo que he dicho. Disfrutemos de la victoria. Disfrutemos de la victoria. Pero aún no hemos ganado la guerra. Hemos obtenido una victoria, o 2 victorias, o 3 victorias, pero no significa que la guerra ya se acabó. No hemos ganado la guerra, hemos obtenido victorias, pero no la guerra. La victoria, además, no es nuestra. No es por nuestra fuerza, porque Israel aquí, si hubieran peleado con sus propias fuerzas, hubieran sido vencidos. No, la razón por la cual Israel ganó esta victoria con un ejército mucho más grande y mucho más poderoso y mucho más fuerte es porque Dios estaba con ellos. Dios les dijo, desciendan al valle y les voy a enseñar que yo soy Jehová. Entonces el que obtuvo la victoria aquí fue Dios a través de Israel. Y cuando nosotros vencemos no es nuestra victoria. Cuando yo he vencido no es mi victoria, es la victoria de Dios. Nosotros solo la disfrutamos. Si hoy en día vivimos derrotados y desanimados, es porque nos negamos a abrazar la victoria por fe. Por eso nunca debemos permitir que los diversos enemigos de la fe nos hagan revolcarnos en el valle. Nunca debemos permitir que el desánimo nos haga pensar que Dios no quiere ayudarnos. La verdad del asunto es que la victoria está disponible siempre y está disponible siempre en cada situación de cualquier hijo de Dios. Ahora, ¿por qué entonces muchos cristianos no gozan de la victoria y viven derrotados? Fíjese bien, a veces pasamos por situaciones difíciles y nos vemos mal, pero no vencidos. No vencidos. Pero hay muchos hermanos que viven vencidos. Dan esa expresión que están derrotados, vencidos. No pueden avanzar, no pueden subir a la montaña. Bueno, ¿por qué? Por la simple razón de que están esperando sentimientos de victoria en lugar de aceptar la realidad de la victoria. Quieren sentir ellos, quieren sentirse victoriosos. No funciona así, es por fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, como están esperando sentirse victoriosos y como no se sienten victoriosos, sino todo lo contrario, entonces viven derrotados. Bueno, no le haga caso a sus sentimientos porque son engañosos. A lo que debemos hacer caso es a lo que Dios dice. Y Dios dice que somos ¿qué? Más que vencedores. Créalo, aunque no se sienta así. Créalo porque esa es la verdad. Uno debe estar poniendo la fe en lo que Él dice, en lo que Él ha prometido. Esa persona no va a experimentar el gozo de la salvación mientras siga esperando sentir la victoria. Mientras siga esperando sentirse victorioso. Nunca lo va a experimentar porque quiere sentirlo, pero no se siente. Es algo que se recibe, es algo que se cree. Es como el perdón de pecados, hermanos. ¿El perdón de pecados qué es? Es una promesa. Dice la Biblia, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Usted viene, se bautiza. ¿Y qué se siente? Nada. Usted sale del agua mojado, pero no siente nada. Dice, ¿será que Dios me perdonó? Porque no me siento perdonado. Es más, me sigo sintiendo culpable. Bueno, ese es un problema de lo que usted siente. No quiere decir que lo que siente es la realidad. ¿Ya? Nos podemos sentir culpables, pero eso no es la realidad. ¿Cuál es la realidad entonces? La realidad es lo que Dios dice que ocurre. Y cuando yo me arrepiento de mis pecados y soy bautizado en agua, entonces recibo ¿qué cosa? El perdón de pecados. Y aunque yo no me sienta perdonado y aunque siga teniendo sentimientos de culpa, la realidad es que estoy perdonado. Y lo mismo pasa con la victoria en Cristo. Aunque yo me sienta derrotado, la verdad es que estoy en la victoria. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb? Aquellos 2 espías.
¿Qué pasó cuando fueron los espías a ver allá la ciudad? Regresaron y ¿qué dijeron? Estamos perdidos, dijeron. No vamos a poder conquistar esa ciudad porque ahí están los gigantes. El pueblo estaba lleno de miedo ante los grandes hombres de guerra que había en la tierra prometida, hermano. La tierra prometida estaba infestada de enemigos humanamente imposibles de vencer. Humanamente imposibles, ¿verdad? Decían los espías, nosotros somos como chapulines ante el ejército que hay ahí. Humanamente era imposible ganar una batalla con esos hombres, pero en medio de la crisis, en medio del temor y del miedo, Josué y Caleb dijeron, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Josué y Caleb no estaban confiando en sus habilidades de guerra, ni en sus fuerzas físicas, sino en quién, en Dios. Y si Dios dijo que esa tierra era de ellos, entonces iban a vencer sobre los gigantes. Y efectivamente, cuando confiaron en Dios, obtuvieron la victoria. ¿Qué pasó con David? Cuando era un pequeñito, un jovencito, pastor, no era un soldado. Y entonces vino al campamento donde estaba librándose una batalla, ¿verdad? Y allá estaba Goliat gritando allá, arengando contra el pueblo de Israel y diciendo, mándenme a uno, manden a su valiente. Cobardes. Y sí, todos le tenían miedo a Goliat porque era un hombre enorme, sumamente fuerte y un experto en la batalla. ¿Quién se atrevería a ir a enfrentar al gigante? Nadie, hermanos. Todos estaban muertos de miedo. Y entonces viene este jovencito y dice, yo voy a enfrentar al gigante. Y se rieron de él. Dice, tú nunca has peleado en una batalla, es más, ni siquiera te queda la armadura de batalla, ni siquiera te queda eso. Pero, ¿cómo es que obtuvo la victoria sobre el gigante? Bueno, porque él mismo dijo, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios le dio la victoria, aunque no parecía que le iba a obtener, aunque humanamente era imposible. Y todo el mundo sentía que le iba a aplastar el gigante. Fácil, con la mano derecha lo iba a aplastar fácilmente. Fácil lo iba a derrotar. Y es cierto, hermanos, humanamente David no podía ganarle ese gigante, pero no venía solo. Venía con alguien que es más grande que Goliat. Venía con el mismo creador. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando el rey les dijo, si no se hincan ante la imagen, los voy a echar al horno de fuego. ¿Y qué dijeron ellos? No nos vamos a inclinar aunque nos arrojes al horno de fuego. ¿Por qué? Porque estaban confiando en Dios. ¿Y qué pasó? ¿No los arrojaron? Sí, los arrojaron. Los agarraron y los aventaron al horno ardiente. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Se quemaron? ¿Murieron ahí achicharrados? No, dice la Biblia que estaban caminando entre las llamas y que había un cuarto hombre con ellos. ¿Quién era ese? Era Dios mismo que los estaba protegiendo del fuego. Dígame usted, ¿quién entra al fuego y no se quema? Eso humanamente, científicamente, eso no es posible. No es posible entrar en medio del fuego y salir ileso. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Sadrach, Mesach y Abednego entraron al fuego y salieron y no se les quemó ni un cabello, hermanos, de su cabeza. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia, pero estos tres son suficientes para que entendamos, para que creamos, independientemente de cómo parezcan las cosas en la superficie, nunca debemos olvidar que Dios siempre está en control de la situación, hermanos. Hermano, ¿y qué pasa si un día a usted lo agarran y lo llevan lejos y lo torturan y lo matan? Déjeme decirle que ahí soy más que vencedor, incluso en esa circunstancia. Y aunque me corten la cabeza o aunque me maten y me entierren y nadie me encuentre, alguien podría decir, luego no fue vencido. No, Señor. Aún en esas circunstancias soy más que vencedor. ¿Sabe de qué trata Apocalipsis? Todo el libro. ¿Sabe cuál es la idea?
Se dicen cosas horribles en Apocalipsis, persecuciones, muertes, toda clase de cosas contrarias contra los santos, pero el libro se escribió precisamente para animar a los santos de que aún en esas circunstancias ellos son más que vencedores. Ciertamente que eran quemados en las hogueras, ciertamente que eran devorados por las bestias en el circo romano, ciertamente que perdían todas sus posesiones y vivían de una manera terrible, siendo perseguidos por el imperio, pero aún así, dice Dios, ustedes son más que vencedores. No tengo forma de saber a qué se enfrenta usted esta mañana. Yo no tengo idea en qué valle está usted luchando. Puede ser que esté padeciendo por el desánimo y esto le ha llevado sumamente lejos de la montaña. Afortunadamente, Dios es Dios también en los valles. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo su Dios, sin importar la clase de valle que sea donde usted se encuentre ahora. El secreto para disfrutar de las montañas y de los valles en la vida es el de aprender que Dios tiene el control, hermanos. Ese es el secreto. Dios tiene el control. Si usted se arma de ese pensamiento, no importa que esté en el valle más oscuro, usted no será vencido. Dios está a nuestro lado. Él está donde sea que estemos, arriba o abajo. No importa cuán profundo estemos, Él está ahí. Como dijo el salmista, ¿usted recuerda ese salmo, el Salmo 23 en el versículo 4? Dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa es la confianza que debemos tener. No importa que el valle sea muy oscuro, peligroso, Él está con nosotros. El apóstol Pedro también dijo en la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Tiene una carga demasiado grande para soportar? Bueno, ¿por qué no se toma un momento para contárselo a Jesús? Dígalo a Dios. Hable con Él. Él le va a escuchar. Dígale, Señor, yo no puedo con esto. Esto no lo puedo soportar, necesito tu ayuda. No puedo con esto. Esto es imposible para mí. He podido con otras cosas, pero con esto no puedo. Necesito que te encargues de Él. Lleve su carga al Señor. Déjela ahí por fe, déjela ahí. Eche todas sus preocupaciones sobre Él porque Él se preocupa por nosotros. Después de todo, Él sigue siendo Dios, incluso en el valle. Dios es Dios también en el valle. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.